¿Cuál es nuestra misión entonces? Como cada médico, como cada pediatra, cada infectólogo, cada inmunólogo que trabajamos en el mundo con nuestros niños y adultos con sospecha de inmunodeficiencia genética. ¿Cuál es nuestra misión como Grupo Peruano de Inmunodeficiencias? Nuestra misión es mejorar el diagnóstico y tratamiento de los niños y adultos con inmunodeficiencias primarias en el Perú y transmitir nuestras estrategias educativas, este curso online, nuestras ideas a todo el mundo. Esto lo venimos haciendo de un modo más exhaustivo desde el año 2010. Es cierto que antes he estado trabajando en las inmunodeficiencias primarias, hay muchos médicos que han ejercido una labor importante, pero como Grupo Peruano de Inmunodeficiencias venimos trabajando desde el 2010. ¿Cuál es nuestra labor? Algunos puntos sencillos. Primero evaluamos a los pacientes con sospecha de inmunodeficiencias primarias en los diferentes hospitales, en los diferentes centros de salud. Luego hacemos un diagnóstico diferencial. ¿Qué puede estar fallando en nuestro paciente? ¿Qué gen puede estar afectado? ¿Qué parte del sistema inmunitario puede no estar funcionando? Y este diagnóstico diferencial lo hacemos de acuerdo a la historia del paciente, a los datos clínicos, los síntomas, los signos del paciente y a los estudios diagnósticos disponibles en nuestro medio. Un hemograma que es muy sencillo, un dosaje de anticuerpos, un dosaje de inmunoglobulinas que también es muy sencillo. En algunos casos más complejos pedimos también poblaciones linfocitarias, cuántos linfocitos T tiene el paciente, cuántos linfocitos B, cuántas células NK tiene nuestro paciente. Esos son estudios diagnósticos que están disponibles en nuestro país. Una vez evaluado al paciente en detalle, revisado su historia clínica y sus estudios diagnósticos disponibles, si es necesario, buscamos ayuda en el extranjero para hacer estudios avanzados de diagnóstico que no están disponibles en el Perú. Estudios funcionales, estudios moleculares, estudios genéticos. Y agradecemos muchísimo a los profesores que nos ayudan al respecto, a los profesores en el extranjero. Luego, una vez coordinado el envío de muestras al extranjero, realizamos este envío. A veces mandamos ADN del paciente, con consentimiento previo, obviamente, o a veces sangre del paciente, de los familiares, con consentimiento previo. Y una vez tenemos el resultado, le buscamos un mejor tratamiento a nuestro paciente. Por ejemplo, si pedimos un simple hemograma y encontramos que nuestro paciente no tiene neutrófilos, miren, un hemograma que cuesta muy barato y que sale en horas el resultado. Si encontramos en el hemograma que nuestro paciente no tiene neutrófilos, automáticamente podemos cambiar su tratamiento, podemos mejorar su tratamiento, dándole un factor que aumenta la estimulación de neutrófilos, una medicina que aumenta la fabricación de los neutrófilos. Otro ejemplo, si le hacemos a nuestro paciente un sencillo dosaje de anticuerpos en sangre, de inmunoglobulinas, y encontramos que no está fabricando anticuerpos, antes de proceder a todo el estudio diagnóstico, a todo el estudio genético, le ponemos anticuerpos si es que es necesario. Y mejoramos su calidad de vida, reducimos complicaciones. Entonces buscamos el mejor tratamiento para nuestro paciente. Y finalmente, lo reportamos a la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias, que es la sociedad encargada de ver, de fomentar, de registrar el trabajo de cada país en Latinoamérica. Les repito nuestro trabajo. Evaluamos primero pacientes con sospecha de inmunodeficiencia primaria, haciéndole la historia clínica, ya sea en hospitalización, emergencia o consulta externa de los diferentes hospitales, clínicas y centros de salud. Luego hacemos el diagnóstico diferencial, qué puede estar afectando a nuestro paciente, de acuerdo a la historia clínica y a los exámenes de laboratorio disponibles. Y en eso agradecemos mucho a los diferentes laboratorios públicos y privados que nos apoyan con el diagnóstico aquí en Perú. Si no tenemos un diagnóstico definido y tenemos que hacer estudios genéticos, nos comunicamos con el extranjero para que nos ayuden a procesar estas muestras. Agradecemos a todos los profesores que nos han ayudado en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en Israel, en Brasil, en Argentina,
Todos estos países nos han ayudado a los laboratorios internacionales a hacer estudios genéticos en nuestros pacientes. Actualmente ya tenemos alrededor de 40 pacientes en Perú con diagnósticos genéticos definidos muy raros y que nos han permitido capacitarnos a los médicos peruanos y crecer y seguir y ampliar el trabajo con estos pacientes. Cuarto paso, mandamos las muestras al extranjero. Para eso son importantes los couriers, como FedEx, como DHL. Couriers que sean confiables y que dejen las muestras a tiempo. Si una muestra no llega a tiempo, se puede perder, sobre todo cuando mandamos sangre al extranjero. Es importante la labor de los couriers. Y es importante también la labor del gobierno, de los distintos gobiernos, para facilitar el envío de muestras biológicas al extranjero, porque hay gobiernos que sus aduanas son muy restrictivas y no dejan pasar, no aceptan o bloquean el envío de estas muestras. A veces las muestras se pierden o a veces las muestras son devueltas. ¿Y quién se ve perjudicado? El paciente al que le estamos haciendo los estudios. Un punto más para trabajar a nivel de la gestión en el gobierno. Facilitar los envíos, las aprobaciones por las aduanas. Y luego con el diagnóstico, con un mejor diagnóstico, ya sea realizado con los estudios disponibles en Perú o ya sea realizado con los estudios ayudados por el extranjero, buscamos un mejor tratamiento. Y esto varía según el tipo de inmunodeficiencias. Les había mencionado que hay alrededor de 300 inmunodeficiencias primarias distintas por distintos genes. Algunas leves y algunas severas. El tratamiento entonces es variable y va desde cuidados generales, como aislamiento, la precaución de adquirir infecciones, también con antibióticos, antifúngicos, antivirales, las vacunas, las inmunizaciones, el uso de inmunoglobulina intravenosa, eso lo vamos a ver en las clases posteriores cuando hablemos de deficiencias de anticuerpos, el uso de factor estimulante de colonias de granulocitos en los pacientes con neutropenia severa, o incluso en los pacientes con inmunodeficiencias genéticas de mal pronóstico, como las deficiencias severas de fagocitos o las deficiencias combinadas de linfocitos T, el tratamiento indispensable para curar al paciente y para evitar que fallezca es hacerle un trasplante de progenitores hematopoyéticos, un trasplante de células madre hematopoyéticas, algo por lo cual estamos luchando mucho en nuestro país y en el mundo para que esté más disponible para nuestros pacientes. Otra labor más para la parte de gestión y la parte del gobierno. Y luego, finalmente, una vez que tenemos nuestro diagnóstico y un mejor tratamiento, reportamos el paciente a la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias. Tenemos un código institucional en el Hospital del Niño, en el Hospital Rebagliati, en el Hospital Almenara, que nos permite saber cuántos pacientes vamos reportando. Hasta la fecha, como les mencioné, hemos reportado 104 pacientes. Miren, estamos un poco atrasados respecto a países como Argentina, Brasil, México o Colombia, que ya tienen reportado más de 2.000 pacientes. Pero en eso estamos mejorando. Necesitamos el apoyo de ustedes. Para eso también es que hacemos estos cursos online gratuitos. Muchos pacientes nos necesitan. No solamente a nosotros, al Grupo Peruano de Inmunodeficiencias. A ti que estás haciendo este curso, que estás llevando este curso y que ves niños y que ves adultos con probable sospecha de inmunodeficiencia. Esos pacientes necesitan tu trabajo, necesitan tu conocimiento, tu experiencia. Vamos a ver algunos ejemplos. Hace 5 años evaluamos a un niño de 10 años que desde los 2 años de edad, miren, desde los 2 años de edad, había tenido 11 neumonías y 3 meningitis bacterianas. Un pequeño que desde los 2 años hasta los 10 años, que es cuando nosotros le evaluamos, ha tenido infecciones recurrentes severas. 11 neumonías y 3 meningitis. ¿Por qué dejar que un niño tenga tantas infecciones? ¿Por qué no hacer un mejor diagnóstico a tiempo? Le solicitamos un análisis muy sencillo, el dosaje de anticuerpos, de inmunoglobulinas. ¿Y qué encontramos? Que nuestro paciente, nuestro niño, no fabricaba inmunoglobulinas. No tenía inmunoglobulina G, no tenía inmunoglobulina A, no fabricaba inmunoglobulina M. Por eso es que hacía tantas infecciones.
Luego procedimos a estudiar las células que fabrican a las inmunoglobulinas, a los linfocitos B. Hicimos un recuento de linfocitos B en sangre y ¿qué resultó? Que nuestro paciente no fabricaba linfocitos B. Miren, el paciente se presenta con las infecciones recurrentes. Nosotros hacemos un análisis tan sencillo como un dosaje de inmunoglobulinas y encontramos que no fabrica. Luego hacemos un análisis un poquito más complejo, que es el recuento de linfocitos B, las células que normalmente producen anticuerpos, y tenemos que no tiene linfocitos B. No tiene linfocitos B, no tiene inmunoglobulinas, por lo tanto le dan muchas infecciones severas. En este paciente, coordinamos un envío de muestras al extranjero, a Seattle, en Estados Unidos, con el doctor Troy Torgerson y el doctor Hans Ochs, y nos aceptaron el envío de muestras. Mandamos a hacer estudios especiales de pacientes con falta de anticuerpos y llegamos al diagnóstico genético final de agamaglobulinemia por mutación en el gen de la tirosina de Bruton, en el gen BTK. Eso lo veremos a detalle en nuestras clases de agamaglobulinemia posterior. Diagnóstico final, agamaglobulinemia por mutación en BTK. ¿Cuál fue el tratamiento? Diagnóstico final, agamaglobulinemia por mutación en BTK. ¿Cuál fue el tratamiento? Si el paciente no fabrica anticuerpos, ¿qué debemos ponerle? Anticuerpos. Y le pusimos anticuerpos a nuestro paciente. Desde esa fecha, desde los 10 años, en estos 5 años, a nuestro paciente le hemos puesto anticuerpos todos los meses, reemplazo de inmunoglobulina G, que es la más importante. Y desde esa fecha, todos estos 5 o 6 años, no más infecciones severas, ninguna neumonía más, ninguna meningitis más. Su calidad de vida y la calidad de vida de su familia ha mejorado muchísimo. Un segundo caso, también evaluado el año 2011, hace 5 años. Este paciente de 2 años tenía desde el nacimiento una dermatitis severa, una inflamación en la piel, con lesiones pustulares, con eczema. También tenía infecciones en la piel por un microbio bastante peligroso que está por todo lado, una bacteria peligrosa que se llama Staphylococcus aureus. Y también había tenido neumonías. Miren, dermatitis desde el nacimiento, eczema, inflamación de la piel, infecciones cutáneas por Staphylococcus aureus y neumonías. Le hicimos un análisis disponible en el Perú que se llama un dosaje de inmunoglobulina E. Y este paciente vimos que tenía la inmunoglobulina E elevadísima, más de 20.000 unidades. Esto nos hizo sospechar las infecciones recurrentes, el eczema, las infecciones por estafilococo, la IgE excesiva, nos hizo sospechar de un síndrome hiper-IgE por mutaciones en un gen que se llama STAT3. Eso ya le veremos más adelante cuando hablemos de deficiencias de fagocitos. Y mandamos muestra al extranjero, mandamos muestra al doctor Talal Chatila de Boston y al doctor Bodo Grimbacher de Alemania. Nos aceptaron las muestras cordialmente, hicieron los estudios genéticos respectivos y confirmaron el diagnóstico. Nuestro paciente tenía un síndrome hiper-IgE por mutación en STAT3. Una vez confirmado el diagnóstico, procedimos a darle un mejor tratamiento, antibióticos preventivos, inmunoglobulina humana, con un efecto protector e inmunomodulador, y los cuidados generales respectivos, de tal manera que la mejoría clínica de este pequeño ha sido notable. Otro paciente mejorado, otra familia que vive mejor a causa de un diagnóstico y tratamiento adecuado. Sin embargo, también hemos tenido pacientes muy complicados que no les hemos podido brindar toda la ayuda que ellos necesitaban por limitaciones administrativas, asistenciales, y con los cuales hemos pasado momentos difíciles. Por ejemplo, una de nuestras primeras pacientes, una niña de 1 año con un diagnóstico de candidiasis mucocutánea crónica e inmunodeficiencia combinada por mutación en un gen que se llama STAT1. Ese diagnóstico fue realizado en Francia. Con esta pequeñita estuvimos más de 1 año, prácticamente 2 años, luchando por darle mejores alternativas, medicamentos para los hongos, factores que estimulen su sistema de defensas, buscando la mejor manera de ayudar a su sistema de defensas para combatir a este hongo cándida.
y no lo lográbamos. La pequeñita tenía infecciones por el hongo cándida, tenía diarreas por bacterias, por Klebsiella, por Escherichia coli, bacterias peligrosas. No subía de peso, no mejoraba. Decidimos entonces, luego de varias consultas con profesores expertos, hacerle un trasplante de progenitores hematopoyéticos en el Perú. Lo hicimos con los hematólogos expertos del Hospital Rebagliati, uno de los primeros trasplantes para esta patología en el mundo. Los primeros 4 meses dio un excelente resultado. El problema fue que las propias células de la pequeñita lo rechazaron a las células sanas del donante. O sea, el trasplante fue rechazado. Las células madre hematopoyéticas sanas fueron rechazadas, fueron destruidas. Entonces la enfermedad recurrió. Hay cosas que escapan de nuestra posibilidad médica. Nosotros tratamos de brindar la mejor ayuda a los pacientes, la mejor ayuda disponible. Pero hay cosas que escapan, por ejemplo, este rechazo que ocurrió. La enfermedad recurrió. Y mientras preparábamos un segundo trasplante a la paciente falleció por una infección pulmonar fulminante. Miren, fue bastante triste para nosotros, para los papás, para los familiares. Otro caso también muy triste fue de un paciente de 3 años con un diagnóstico de enfermedad granulomatosa crónica. La enfermedad granulomatosa crónica es un problema genético que ocurre porque nuestras células que se comen a los microbios no pueden destruirlos. Se comen a los microbios y no pueden destruirlos. Entonces, en ese intento de seguir batallando, se forman unos granulomas, unas tumoraciones, podríamos decirle así, formadas por células del sistema inmunitario y por microbios. Estos pacientes hacen infecciones severas y hacen granulomas. Y el único tratamiento curativo es el trasplante de progenitores hematopoyéticos de células madre. En este paciente no pudimos conseguir un trasplante a tiempo y falleció. Lo mismo sucedió con otro paciente que no fabricaba neutrófilos. Un paciente con neutropenia congénita severa. Su médula ósea no fabricaba neutrófilos por un problema genético. Le dábamos antibióticos, antifúngicos, factor estimulante de colonias de neutrófilos y no respondía. Mientras buscábamos la opción de hacerle un trasplante, las infecciones ganaron la batalla y el paciente falleció. ¿Qué estamos haciendo por los niños peruanos con inmunodeficiencias? Les he dicho ya que habrían casi 15.000 pacientes en el Perú con inmunodeficiencias primarias que aún no han sido diagnosticados y aún no reciben su tratamiento adecuado. Por las limitaciones, falta de reconocimiento por los médicos. ¿Cuántos de ustedes, cuántos médicos que están llevando este curso han visto un paciente con inmunodeficiencia primaria? O ahora que les estoy contando casos dicen, sí, de repente mi paciente lo tenía. O sí, de repente mi paciente que le estoy viendo tiene una inmunodeficiencia primaria. Hasta el momento, en el Perú, en el mundo, hay muchos pacientes que no son diagnosticados por falta de reconocimiento por los médicos y los profesionales de salud. Otra limitación es que en el Perú y en otros países en desarrollo hay pruebas de diagnóstico que aún no están disponibles. Estudios genéticos avanzados, como secuenciamiento del genoma, o como paneles genéticos amplios, o pruebas funcionales para ver cómo funciona nuestro sistema inmunitario en detalle. No tenemos disponibles en Perú. Si no tenemos disponibles, no podemos hacerle a los pacientes. O si conseguimos hacerle en el extranjero, demora más los resultados. Es otra limitación. Otra limitación ya mencionada es la dificultad para enviar muestras biológicas a algunos países porque las aduanas lo restringen. Y una limitación muy grande actualmente es que hay tratamientos que no tenemos disponibles para todos los pacientes por más esfuerzos que hagamos, por más esfuerzos que los hematólogos hagan en el Perú. Hay tratamientos que no están disponibles para todos, lamentablemente, como el trasplante de progenitores hematopoyéticos, el trasplante de médula ósea, que necesita experiencia, necesita una infraestructura adecuada, millones de soles de infraestructura. No tenemos un registro de donantes para hacer trasplantes de progenitores hematopoyéticos no relacionados, o sea, en aquellos pacientes que no tienen un donante totalmente compatible entre sus hermanos. O la falta de experiencia de algunos centros en trasplantes de progenitores
con otras modalidades como trasplantes haploidénticos, o a veces la falta de métodos de seguimiento insuficientes para evitar y para diagnosticar más temprano en los pacientes que están haciendo rechazo. Todas esas son limitaciones que estamos tratando de afrontar y de superar en equipo, con los inmunólogos, con los infectólogos, con los hematólogos, los pediatras, los neonatólogos, trabajando en equipos hospitalarios para superar estas limitaciones. Y todo ello porque es importante diagnosticar y tratar a nuestros niños con inmunodeficiencias primarias. Dándoles un diagnóstico y tratamiento adecuado, vamos a disminuir las complicaciones de la enfermedad, vamos a mejorar su calidad de vida, vamos a permitir ahorros al sistema de salud y, sobre todo, vamos a salvarle la vida a nuestro paciente. Para ello les dejo esta ilustración. Mientras un hombre anciano caminaba por la orilla del mar, notó a una niña que levantaba una estrella de mar y la arrojaba mar adentro. Se le acercó a la niña y le preguntó por qué hacía eso. La respuesta fue que en la arena la estrella de mar moriría con el sol de la mañana. Pero la playa es inmensa y hay millones de estrellas de mar, respondió el anciano. ¿Cómo es que tu esfuerzo marcará alguna diferencia? La niña miró a la estrella de mar en su mano, la arrojó al mar y dijo, para ella marcará la diferencia. Miren qué interesante. De repente, después de escuchar esta clase, después de llevar este curso, no vamos a diagnosticar inmediatamente a los 15.000 pacientes en el Perú, ni a los miles de pacientes en el mundo con inmunodeficiencias primarias. Pero sí de repente a tu paciente, lo vas a diagnosticar. Y a ese paciente vas a salvarle la vida. Y paciente por paciente vamos a llegar a todos esos 15.000 niños y adultos que aún no han sido diagnosticados. Muchos niños y adultos esperan nuestra ayuda. Autoridades de salud, les llamamos para que nos apoyen en ese trabajo. Médicos, profesionales de salud, pacientes, cuídense, cumplan sus indicaciones, vayan al médico cuando es apropiado, no pierdan sus citas. Familiares de pacientes, mamás, papás, cumplan sus indicaciones de aislamiento, su inmunoglobulina a tiempo, sus medicinas a tiempo. Escuelas, comunidad, todos debemos trabajar juntos para ayudar a estos pacientes que aún no han sido diagnosticados y tratados. ¿Qué concluimos entonces en esta clase? Primero, las inmunodeficiencias primarias son defectos genéticos del sistema inmunitario. El sistema de defensas que no está funcionando bien hace que el organismo esté susceptible a infecciones, autoinmunidad, neoplasias, alergias severas y autoinflamación. Las complicaciones de las inmunodeficiencias primarias son potencialmente fatales. Hay miles de niños con inmunodeficiencias genéticas que aún no han sido diagnosticados ni tratados. A estos niños y adultos podemos salvar sus vidas.